El capítulo 2 del Evangelio de Mateo parece ser corto en cuanto a preguntas que no estén claras, así que en buena hora quizá, porque el de madurez espiritual es mucho más extenso ahora. Así que corremos y vamos a la pregunta 4 en la guía del Evangelio de Mateo. Dice, un terrible genocidio. Todos los niños menores de 2 años asesinados. ¿Cómo puede una sociedad sobreponerse, sobrellevar y aceptar tanta maldad? Porque me pregunto, ¿cómo pudieron no hacer nada? Simple y sencillamente un psicópata da la orden de asesinar a todos los varones menores de 2 años y nos quedamos de brazos cruzados. ¿Cómo puede ser eso? Te voy a dar algunos ejemplos de cuántas veces el mundo ha visto que dejan de tratar como humanos a seres humanos. El holocausto judío que sucedió con Hitler, el mundo se paró y vio cómo asesinaban por el simple hecho de ser judíos. La esclavitud de la raza afroamericana, durante mucho tiempo el mundo se paró y vio cómo les esclavizaban por el simple hecho de ser afroamericanos. Y ahora el mundo no está tan lejos de hacer eso. Se para y ven cómo miles de millones de personas deciden luchar por el aborto, mientras profesan diciendo de que lo hacen por razones legítimas de protección hacia la mujer. Tantas veces el mundo se ha parado y ha visto cómo es que deshumanizan a seres humanos diciendo que no son humanos. Y no vayamos lejos, porque lejos de una crítica, nada más otro ejemplo, mientras miles mueren por la causa del coronavirus, cientos hacen política en medio de tan grande mortandad. Es una maldad extrema, ¿no? Pero saben, les quiero poner otro ejemplo y como un grito de advertencia a nuestros hogares, porque al fin de cuentas no podemos hacer mucho con lo que está fuera de nuestro alcance, no podemos ejercer ningún tipo de control, excepto estar alertas y en oración, pero se me ocurrió, ya estaba cansado y puedo decirlo abiertamente, creyendo que no causará esto que me propinen una demanda. Supongo que en un país como este esas compañías no llegan, pero es increíble cuánta filosofía homosexual Netflix exporta a nuestra juventud. Llega a niveles indecibles. Así es que cansado de eso y de no encontrar una serie sin tanto desenfreno, vos creo que fuiste el que me dijiste, ¿y por qué no probás con HBO? Con cualquier otro. O con cualquier otro. Bajé, bueno, yo ni sé cómo, Jenny le dije y bajó HBO 2 o HBO Go. Una de las series superhéroes que siempre fue increíblemente atractiva mientras crecíamos. Yo dije, qué bueno. La heroína, la Batichica, es homosexual. Y la serie gira alrededor de eso. Wow. Lo que más explota es eso. Ahora, mi punto es este. Yo creo que si este servidor que tiene 51 años sigue sintiendo afición por los superhéroes, supongo que los de tu generación o todavía los más jóvenes siguen sintiendo afición por ellos, sí. ¿O me equivoco? Sí, y también la generación creciente. Eso significa
que los niños como Génesis de 10 años tienen acceso a esas cosas. pero se van a ver atraídas por ver una serie de Batichica. No solo atraídas, sino influenciadas. Y ahí es donde digo, ¿cómo puede en el mundo haber tanta maldad? Bueno, ya sabemos, y no es nuevo. El mundo ha estado así gobernado por Satanás. Ahora, quiero hacer un llamado a los que nos están viendo y especialmente a las mujeres, porque de las mujeres tomar el papel en este caso. Hay una noticia que juzguen ustedes si es fidedigna o no. Dice, aumentan embarazos en niñas de 10 a 14 años en un 79% en 3 meses, según el Ministerio de Salud de El Salvador. Eso significa que muchas niñas de 10 a 14 años han salido embarazadas durante la cuarentena. Estadísticas del hospital. ¿Puedes repetirlo? ¿Cuántas? Subió un 80% en 3 meses. En esos 3 meses. O sea, el abuso que sufrieron en esta cuarentena. Aquí viene la conclusión. Estadísticas del Hospital Nacional de la Mujer revelan que de abril a junio existe un aumento de 118 inscripciones de embarazos de niñas de entre 10 a 14 años en los centros de salud a nivel nacional. Organizaciones feministas apuntan que podría existir un subregistro debido a las restricciones por la emergencia del COVID. Significa que no tienen toda la información. Y cómo la televisión envenena más. Y el ministerio concluye, las niñas no están yendo a la escuela. Este aumento demuestra que esos embarazos son el resultado de abusos, agresiones sexuales, de violaciones en el seno del hogar. No hay compromiso. Y ahí lo otro es campaña proselitista. Pero el punto es, Está bien que nosotros realmente no podamos hacer mucho, y yo los entiendo. Pero mujeres, si ustedes conocen a una niña menor de edad alrededor de ustedes, madres de familia, o si conocen a alguna vecina o algo así, deténganse a preguntarle cómo está. Pero mira, yo diría, en buena hora ayudar si está a su alcance. Sí, sí. Ahora, ya que estamos en el encierro, supongo que es mínima la posibilidad de ayudar, por aunque eso se va a abrir. Pero yo quiero extender o insistir en casa. Mamás, papás, cuidemos lo que nuestros hijos ven, porque ahí es donde están aprendiendo esto. No necesitan ir al vecino ni ir a la escuela. Sí. Antes decíamos, lo aprendí en la escuela, no es cierto. Esto solo es el resultado de una influencia podrida en esta generación. Sí, a través de internet. Entonces, bueno, mira, hoy me pasaron, hoy me enviaron esto. Estoy contando 7 por 4, 28. Dice la noticia, operación contra agresores sexuales en el área de San Salvador. 28 personas acusados de violaciones, agresiones sexuales, acoso, en su mayoría contra menores de edad. Entonces, 2 llamados, viejo. El primero, el que vos ya diste, de proteger a los niños en nuestra casa. Y por favor, no les dejen solos con un celular o con una televisión. Y lo segundo es, si está a su alcance, o sea, no les estoy diciendo van a meterse a la casa de otra persona, les estoy diciendo, escríbanle un texto, háblenle al celular, pregúntenle cómo están las niñas, pregúntenles si necesitan oración, si necesitan un consejo, algo, porque ya no podemos detener la maldad que está sucediendo, pero sí podemos hacer que esa generación que sufrió tanto pueda encontrar la sanidad que hay en Cristo. ¿Cómo podían estos magos saber sobre el advenimiento del Mesías? Bueno, estudiaban mucho la Biblia y obviamente Dios también se los reveló, como dice el verso. Lo que pasa es que estudiar la Biblia trae consigo revelación divina. O sea que no existe revelación divina sin la Biblia. No veo cómo. Está bien extraño aquellos que reciben visiones, sueños y revelaciones sin leer la Biblia, ¿verdad? Sí. Pero está más extraño aquellos que le creen. Este mundo está loco. Está loco. Y como repito, y yo como voy a
a querer juzgar a los demás y soy el que quizás más tengo de que se me acuse, pero hay cosas que yo me pregunto, ¿y cómo pueden estarlo escuchando después de lo que está diciendo? Y sin dejar de mencionar que no está diciendo nada respecto a la Biblia, sino que todo el espacio que ocupa, lo ocupa para cualquier cosa menos para hablar de la Biblia. Frases motivacionales, promesas vacías. Pero eso estaría no tan grave que ocupe para charlas motivacionales. Lo segundo que dijiste lo veo grave. Promesas vacías. O mentiras. Pero las sabemos que son mentiras. Y increíble en nuestro país, ¿no? Bueno, nuestro mundo, y esto viene desde siempre. Por eso no dejo de pensar, nuestro Señor vendrá pronto, sin duda. La que sigue es, como dato curioso, los magos sabían más que los sacerdotes. ¿Cómo es que los magos saben del advenimiento del Mesías príncipe? ¿Saben dónde? Y los sacerdotes no saben nada. Porque los magos estaban estudiando las Escrituras. Ellos estaban esperando a ese Mesías príncipe. Los sacerdotes estaban esperando las ofrendas del pueblo. Y estaban estudiando cuánto dinero entraba y cuánto no entraba. Desperdicio, ¿no? Y como antes dijiste, pero más increíble la gente que los escucha. Bueno, hasta ahí vamos con la guía de Mateo 2, vamos a madurez espiritual. Dice la 1, la frase transmutando ponzoña en bendición y tragedia en triunfo. Ponzoña sabemos que es veneno y transmutando es una palabra compuesta de transformación y mutación. Así es que en forma retórica el escritor está refiriéndose que hay que transformar el veneno en bendición y la tragedia en triunfo. ¿De qué está hablando? Dios puede hacer eso. Dios es Dios creador y también es Dios destructor. Él puede destruir la maldad que nosotros creemos que es maldad y convertirla, como Él es Dios creador, en algo que va a beneficiar nuestra vida pronto. Por eso es que el escritor dijo al principio de este libro, lean Romanos capítulo 8, porque ahí dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso significa que aún el veneno Dios finalmente puede transmutarlo y convertirlo en bendición. Bueno. ¿La 2? ¿Está ahí? Sí. ¿De qué habla al decir Dios está más activo cuando todo parece estar más tranquilo? Como el caso del libro de Daniel. Olvido el nombre del ángel que le dijo a Daniel, tardé o dilaté en venir porque tenía una batalla contra Satanás, que estaba, no dijo contra Satanás, dice contra uno de los príncipes de este mundo. El príncipe que dirigía Persia, un demonio que dirigía Persia, y puedo deducir cómo ese silencio les atormentaba, que por qué Dios no enviaba. Pero claro que Dios estaba muy activo enviando a ese ángel y había una batalla espiritual. Ese es el ejemplo que muchas veces en nuestras vidas pareciera que Dios no está obrando, pero obviamente en ese silencio hay mucho que está obrando. Mira, ¿y cómo es que nosotros llegamos a sentir que Dios está en silencio? Cuando no leemos la Biblia. Y sí, pero Daniel era un hombre de lectura, también era un hombre de oración. Él no se sintió solo. Sí. El ángel le dijo eso, pero él no se sintió solo. Es que yo creo que yo ya entendí tu punto. El punto es de que mientras nos mantengamos leyendo la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que no estamos solos y que Dios no está en silencio. Pero también creo
que en medio de nuestra desesperanza, al no ver los resultados o las respuestas de nuestra oración, creemos que Dios no está obrando. ¿Me entendés? Sí. Entonces, yo creo que la mayor parte de nosotros creemos que Dios está en silencio o creemos que Dios no está actuando porque no lo vemos haciendo lo que nosotros queremos que haga. Pero voy a ponerte el ejemplo. Cuando esto comenzó en marzo, en abril creo que se agudizó para todos nosotros, además de tantos anuncios de contagios y muertes, la incertidumbre de la parte económica. En cuanto a mí respecta, fue días en donde más angustiado me sentí. Bendito Dios que estábamos leyendo el libro de la fe de Chuck Smith, y en ese libro el escritor nos dijo que debíamos cobijarnos más que nunca en la lectura de la Biblia, en la oración y en la alabanza. Lo hice, y de forma milagrosa esa angustia se mitigó, y diría que no desapareció. Diría que está ahí amenazante, pero ya no me lastima como en ese tiempo. ¿Por qué? Porque me cobijé. Ahora, en todo ese tiempo, ¿tuvimos una respuesta audible de parte de Dios? La única respuesta que teníamos era: vamos a salir de esto, vamos a salir de esto. Yo creía que iban a pasar 7 años, la verdad. 7 años. ¿De qué? De esto. Y siempre he creído que él no es muy cuerdo. Pero bueno, como goza Dani con lo que acabo de decir. Después, pero teníamos la esperanza que al terminar la cuarentena las cosas iban a mejorar. Luego tuvimos que Dios iba a obrar después de esto y que en la reapertura las cosas iban a estar mejor. Wow, pero ahora es la reapertura y lo que sabemos es que los colegios no pueden abrir el resto del año. No estoy juzgando la decisión del gobierno. Lejos estoy de meterme con lo que ellos quieren decidir. Ni estoy en posición de decir si hacen bien o mal, porque no soy un profesional de la medicina. Solo estoy diciendo, bueno, cerrados colegios todo el año. Eso significa cerrados los ministerios de niños todo el año. Eso significa que los CDIs están cerrados todo el año. Eso significa que los campos blancos están cerrados todo el año. Eso significa que no podemos ir a ayudar a los niños en el resto del año. Eso significa que todos los empleados de las áreas de los colegios no tienen trabajo el resto del año. ¡Wow! Yo puedo preguntar, ¿por qué Dios está en silencio? Bueno, ahora tenemos la respuesta. De que Dios va a convertir todo esto en una transformación, de que lo que hoy por hoy nos parece veneno se va a convertir en bendición. Que cómo, no tengo ni la remota idea. Pero ¿saben qué es lo que puedo decir? Que comparé marzo con ahora agosto. No estoy terriblemente angustiado. Y sí, no es porque no veas noticias. No son buenas noticias. No es porque no veas noticias. Ya no veo, en realidad, eso también me ayuda. Ajá. Y no sé cómo quitar del Facebook las noticias que llegan. Ya voy a aprender y voy a quitar todo lo que viene de noticias, porque... Pero en fin, cualquiera te puede decir, por las noticias que está viendo, pastor. Pero hace rato decidiste no ver noticias. Me llegan unas que otras. Pero aún con esas unas que otras que llegan, que me repugnan, una vez más me cobijo en la Biblia, y como que eso pasa a un segundo término, o último término. En resumen, lo que les estoy diciendo es esto, hermanos: cobijémonos en la Biblia. Cuando las cosas no marchan bien, metámonos más en la Biblia. Oremos más. No dije que va a haber una respuesta inmediata, no dije que va a escuchar una noticia alentadora, solo dije que va a haber una paz que no somos capaces de entender y que podemos tener la fe
que Dios va a transformar esto en bendición. Mire, yo no sé qué libro de todos los que estoy leyendo me dijo un día de estos el Señor, pero casi de forma audible: sí, tenés que ser muy prudente ahora en la reapertura porque sos de los más vulnerables por la cardiopatía y ahora te vas a enfrentar a mucha gente, etcétera. Además, tu edad, etcétera, etcétera. Y mientras estaba leyendo eso, también estaba leyendo que puedo perder la vida en un accidente al salir a la calle, o que pueden diagnosticarme cualquier enfermedad mortal, o que la delincuencia me puede quitar la vida. Entonces, el COVID me preocupa menos ahora. No dije que ya no voy a guardar medidas, solo digo que mi punto de vista cambia cuando dejo que el Espíritu Santo alimente mi conciencia y mi falta de conciencia. Bueno, ¿en qué pregunta estamos? Vamos a la 3. Nunca debemos en impaciencia, termine la frase, nunca debemos en impaciencia por la aparente inactividad de Dios tomar las cosas en nuestras manos e intentar ser nuestra propia providencia. Te voy a poner un ejemplo. Vámonos para la playa el domingo, ya abrieron. ¿Verdad? Vámonos para el Decameron. Si hoy con qué dinero. Vámonos para los centros comerciales. Eso es en impaciencia por la aparente inactividad de Dios, tomar las cosas en nuestras propias manos e intentar ser nuestra propia providencia. Debemos tomarnos de la prudencia de Dios, de la paciencia y dejar que Dios obre paso a paso. Esto me recuerda bastante a un capítulo de Lewis diciendo de que el enemigo siempre envía los pecados en parejas y las parejas son extremos. Y él decía, este es el truco de Satanás. O los hace muy miedosos o muy osados. Y pienso que la impaciencia es uno de esos extremos. O muy miedosos o muy osados. Entonces, en este tiempo especialmente, tenemos que tener cuidado de no caer en cualquiera de esos dos. De no salir en impaciencia y decir, no, yo me voy a empezar a arreglar como yo puedo. Y saben, tengo que decirlo porque quizás es un consejo que ayuda ahora que vos lo has mencionado. O muy miedosos o muy osados. Cerca de este servidor trabajan algunos que no son miedosos, son muy osados. Y a cada rato ando peleando con ellos. Y la mascarilla. Y esto. Y 3 metros. Un día de estos, y muy en serio, y estoy pensando, el consejo que en Patmos, cuando todavía estaban aquí varados todos los chicos de Patmos, y como no me hacían caso de guardar los 2 metros de distanciamiento social, Lili un día de esos me dijo, un palo, pastor. Entonces hice que todos anduvieran un palo de 2 metros y que debían estar a esa distancia. Claro que nadie lo usaba, lo dejaban tirado y cuando me veían a mí pegaban carrera y decían, mi palo. Entonces he estado pensando ahora, yo agarrar un palo y que todo el que se me acerque a 2 metros le voy a dar con el palo. Para que así tengamos el distanciamiento social que las autoridades nos están recomendando. Bueno, por eso no era bíblico, eso es... Ustedes me meten en la gana de darle con el palo a alguien. La 5. ¿Toda experiencia adversa trae cuota de bien? Con 2 condicionantes. Los que aman a Dios y conforme a sus propósitos son llamados. La pandemia. Entonces es una promesa. Sí. Es una promesa. Es una promesa que a todos los que aman a Dios y todos los que hacen su voluntad. Y que conforme a su propósito somos llamados. Esta crisis que aún no termina redundará en bendición. Y podemos asirnos de esa promesa. Con 2 condicionantes.
si amamos a Dios y si somos llamados según su propósito. Aquí el punto de honor, si estamos obedeciendo el llamado. Entonces, si estamos obedeciendo el llamado, podemos saber que todo esto traerá una cuota de bien. ¿Cuál sigue? Diferencia en tomar las adversidades de forma aislada y tomarlas combinadas bajo la dirección de un profesional médico. ¿Qué significa? Explícala. El escritor está haciendo alusión de que las medicinas pueden ser veneno si las tomamos sin prescripción o si las tomamos de forma aislada. Pero bajo la recomendación o bajo el tratamiento de un especialista, de un médico, van a salvarnos la vida y van a sanarnos. De la misma forma, hay adversidades que Dios ocupa en nuestra vida que bajo el tratamiento divino, obedeciendo su voluntad, pueden llegar a sanarnos y a salvarnos la vida de una forma espiritual que no entendemos. Pero tomar esas adversidades aisladamente, fuera de la voluntad de Dios, van a ser lo que es veneno para el alma y para nuestra vida. Las hebras oscuras son tan necesarias como las de oro y plata. Explique. Bueno, las hebras oscuras hacen resaltar la plata y el oro en el cuadro de un pintor. Del mismo modo que las situaciones adversas resaltan el gran plan de Dios para nuestras vidas. Los momentos tristes u obscuros, que son las hebras oscuras, son tan necesarias en nuestras vidas como los momentos de oro y de plata. Porque para que ese cuadro se convierta en una obra de arte, nuestro Señor va a ocupar cualesquiera de esos colores para moldear nuestras vidas. En lugar de nosotros resistirnos o rebelarnos a la adversidad, podemos confiar en Dios, que Él sabe qué tipo de cuadro está pintando en nuestras vidas. Y la última. Cualquier cosa que ordene mi Dios es la correcta, porque le pertenecemos y Él no puede querer para nosotros otra cosa que no sea el bien. ¿Cómo puede nuestro Dios, que nos ama, querer que tomemos veneno si no hay un propósito para que lo hayamos tomado? Y cerrando, cuando estás hablando del cierre de ministerios infantiles hasta que termine el año, cuando se cerró la pandemia, yo estaba bien deprimido por el cierre de los ministerios juveniles. Sabía que muchos de los jóvenes que estaban en proceso de discipulado se iban a perder. Estuve triste un muy buen tiempo, pero no podía creer que Dios querría algo malo para el ministerio. Entonces simplemente permanecí, y ahora Dios ha estado obrando en Icon, y te puedo decir que he visto a algunos jóvenes ya no solo ser cristianos o ya no solo ser servidores, les he visto convertirse en profesores de la Biblia, en discipuladores constantes y activos de otros. Les he visto predicar y he estado en sus reuniones viendo cómo le predican a sus amigos y me ha asombrado. Entonces digo, no sé cómo Dios en algún momento se me pudo pasar por la mente que tú querías algo malo para este ministerio. Todo lo que habita en el corazón de Dios es bien. Solo debemos de esperar y permanecer, como dice esta frase, y como ya sabemos que dice la Biblia, y pronto le veremos actuar en nuestra vida. Yo solo estaba compartiendo un testimonio, pero yo sé que en algún momento todos lo sentimos. Pronto le veremos, solo debemos de permanecer. Alguien me dijo, pastor, me escribió, cada vez que les vemos animados e instruyendo la Biblia, sentimos el ánimo. Y yo les dije, pues les agradezco sus palabras, pero les puedo decir que a veces es literalmente solo el Espíritu Santo poniendo en nuestros rostros ese ánimo, porque a veces estamos preocupados o estamos frustrados o también sin encontrar una respuesta. De hecho, debo decirlo ahora mismo, durante los siguientes 4 meses,
desaparecen los ministerios de niños. Para nosotros eso significa que desaparece Mi Jesús, que desaparece CDI, que desaparece Campos Blancos, que desaparecen todos los CDIs de todas nuestras iglesias filiales, más de 2.500 niños. Desaparece Patmos, y eso significa que también desaparece una cantidad de empleados que trabajan en todos esos ministerios o departamentos, el colegio mismo. Y la pregunta es, ¿y ahora qué hago? O mejor pregunto, ¿qué hacemos? Una propiedad de este tamaño, que cuando están aquí los 20 estudiantes más los 12 o 13 staff, se siente pequeña, más el CDI, más la iglesia, pues la propiedad es chiquita, pero ahora se vuelve gigantesca, 4 meses en total desocupación. Ahora, tengo que pararte ahí, porque eso es lo que nosotros creemos y lo que nosotros vemos. Exactamente. Pero no sabemos el plan de Dios, porque Él promete que Él va a transformar la ponzoña en bendición y que yo debo descansar en eso. Así que esto que está sucediendo, Dios tiene el poder para transformarlo para el bien. Amén. Que estoy de brazos cruzados, No. pues estoy pensando cada día, Señor, que se me ocurra algo, que se me ocurra algo. Y a lo mejor Dios está sonriendo y diciendo, que no leíste que tenés que estar quieto esperando que yo ya tengo un plan para todo esto. Bueno, seguiré orando, confiado y pensando para poder ver el plan de Dios. Y así debemos obrar todos en todo lo que respecta a nuestro diario vivir. Quizás están experimentando ahora que regresen la pérdida de su empleo. No sería extraño, no estoy siendo predicador de malos augurios, pero si sucede, no vayan a caer en depresión. Dios tiene un plan. Quizás va a ser cualquiera otras adversidades, su negocio yendo a pique, pensando en que debe cerrar. 2 o 3 hermanos que nos han escrito, vamos a cerrar nuestro negocio, pastor. Papás que han escrito al colegio, ya no podemos pagar. Es el principio del problema económico. Que eso no nos vaya a frustrar como hijos del Señor, porque Dios tiene un plan. Así que a poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Gracias por conectarse. Que la paz de Dios esté con todos. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.